Siguiendo con el tema del largo camino hacia el fentanilo y sobre todo en relación a las falacias, mentiras, injurias, pero sobre todo la difusión de la desinformación, la manipulación de la información, que han hecho de la supuesta participación del presidente López Obrador en la época que él hacía campaña, en 2006, y que le atribuye precisamente la DEA el hecho de que le hayan dado $2 millones para la campaña. Me interesa muchísimo, nada más que ya se puso aquí muy chiquito porque yo le eché a la computadora y ya se hizo pequeño. Leer para ustedes en cuando menos dos tomas, un artículo extraordinario que publica La Jornada el miércoles 7 de febrero del 2024, como dicen ahora, en la sección El Mundo, en la página 23. Repito, es un artículo del diario La Jornada, que tiene como título La corrupción y el narco traspasan las filas de la DEA. Y en un epígrafe, o como si le podemos llamar así, dice: la guerra antidrogas es un juego, dicen sus agentes. Un elemento comenzó a robar cuando se dio cuenta que este combate, el combate a las drogas, no es ganable. Pese a escándalos, crece el presupuesto para su operación. ¿Cómo se titula? Hay una fotografía de un agente con una chamarra de la DEA, donde dice DEA y abajo de las iniciales de esta agencia dice diversión. Y los autores son un extraordinario periodista que yo admiro mucho, David Brooks, al que leí cada vez que publicaba, como lo hizo por años, aquí precisamente en La Jornada, y Jim Cazón se escribe, corresponsales en Nueva York y en Washington. Y abajo de la fotografía dice: la Agencia Federal Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, ha tenido que investigar por corrupción y complicidad con el narcotráfico a docenas de sus agentes. Docenas de sus agentes. Algunos han sido condenados y otros obligados al retiro. Foto de la página de la DEA. Y ahora sí el artículo. La Agencia Federal Antinarcóticos DEA, en su combate contra la narcocorrupción por el mundo, ha enfrentado la misma batalla, pero dentro de su propia casa, con una serie de escándalos internos, captando a veces más atención que sus logros en su tarea de encabezar la guerra contra las drogas. Los aproximadamente 10,000 empleados de la DEA en 241 oficinas de Estados Unidos, así como 93 oficinas en el extranjero, son encargados de, entrecomillado, combatir las redes criminales de droga que traen daño, violencia, sobredosis y envenenamiento a Estados Unidos. Fíjense bien, a Estados Unidos. Se cierran las comillas, y una parte central de eso incluye combatir la corrupción, que es parte integral del negocio de drogas ilícitas. Ha realizado anualmente más de 26,000 arrestos en los últimos años y participado en algunos casos prominentes como los del Chapo Guzmán y García Luna. Más aún, continúa persiguiendo a otros capos mexicanos que identifica como los más buscados, como el Mayo Zambada y el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes responsabiliza de ser los principales actores en el tema que ha elevado a su mayor prioridad, el fentanilo.
Pero al proceder de la DEA, ha tenido que enfrentarse no solo a los narcotraficantes y políticos, sobre todo sospechosos en ese país y el mundo, sino escándalos de corrupción y complicidad con el narco en sus propias filas. Entre los casos más espectaculares está el del agente estrella José Irizarry, quien cumple condena de 12 años de cárcel después de confesar al FBI que en 2020 digo yo, que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y robó millones en bienes confiscados y de pagos a informantes que usó para una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y prostitutas. Más aún, Irizarry, quien ahora es conocido como el agente más corrupto de la DEA en la historia de esa dependencia, denunció que él no era un caso aislado dentro de las filas de la DEA. En entrevista con la AP, Associated Press, el funcionario informó que varios más de sus colegas, incluyendo decenas de otros elementos federales, fiscales e informantes, participaron en su gran fiesta de corrupción, parte de lo que llamaban el Equipo América, a través de 3 continentes. Y agrega, también entrecomillado, tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos, admitió. Aunque el gobierno federal mantuvo durante años que este caso era aislado y no implicaba a los demás en la agencia, la AP informó que a finales de 2022 los investigadores del Departamento de Justicia, desde luego de los Estados Unidos, ya habían empezado a interrogar hasta 2 docenas de agentes de la DEA y fiscales acusados por Irizarry. No querían creer que esto estaba ocurriendo, dice entrecomillado, el exagente estrella precisamente a la AP. Señaló que la acusación, otra vez entrecomillado, pinta una imagen de mí, el agente corrupto, que manejó todo este esquema, pero no habla sobre el resto de la DEA. Y yo no era el cerebro. Hasta el juez que lo sentenció aseveró a los fiscales en 2021 que el acusado es quien fue atrapado, pero es aparente para esta corte que hay otros. Irizarry declaró a AP que sus actos corruptos fueron resultado que se dio cuenta de que la guerra antinarcóticos era una especie de farsa, como lo hemos señalado muchos. Y dice también, no puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también. Sabemos que no estamos haciendo una diferencia. La guerra contra las drogas es un juego y estábamos jugando un juego divertido. Se cierran las comillas. El jefe regional de la DEA en México, Nick Palmieri, se jubiló de pronto en 2021, un día antes de ser cesado. Esto ocurrió después de que se empezó a saber que se había reunido varias veces con abogados de líderes de carteles o de cárteles y había hecho uso inapropiado de fondos para sus gastos personales, entre otros actos. Y solo fue a principios de 2023 que el inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó públicamente las razones por las cuales el director regional había sido retirado de su puesto en México, reportó el Washington Post. El incidente provocó que un exagente de la DEA comentara al diario: no, el segundo del mando de la DEA, Luis Milones, renunció después de que la agencia AP reveló que había sido asesor de una empresa farmacéutica, sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos. Pero fíjense bien en esto, porque ya les habíamos recomendado que vieran la película que se llama Medicina Fatal, que también había sido consultar de Purdue Pharma.
la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos. Milione, como dice aquí después, no dice millones como dice adelante, había dejado su carrera de 21 años en la DEA en 2017 para irse al sector privado y retornó en 2021 para ser el segundo de la administradora Milgram. Vamos a dejar hasta aquí. Yo voy a seguir leyendo esto, pero lo vamos a pasar, si es posible, mañana o dentro de 2 días, después de que ustedes lean y escuchen esto.